Y los que no han estado en la clase, los subí están ahí en YouTube y se los estoy poniendo ahí en sermones, YouTube. Y si no han estado en la clase, toda la clase, necesito que se metan a la clase, que la bajen y entiendan o sepan ustedes lo que estoy enseñando aquí, capítulo 7, porque no es la enseñanza tradicional de la Iglesia de Cristo. ¿Okay? Entonces, para que no les vayan a agarrar descuidados, que Raimundo está enseñando algo y que no, ya sabe lo que está enseñando, ya oí las lecciones y cosas así. Y porque después otras personas se van a subir ahí y van a oír las lecciones y como les digo, no es lo que normalmente se enseña en las iglesias de Cristo. Lo estoy enseñando, pero es un punto de vista muy, muy radical, muy, muy diferente. Pues es más concreto, ¿no? Pues O sea, yo no más, lo voy a mirar así, simplemente estoy pues, enseñando algo que está totalmente 180 grados al otro lado. ¿Okay? Y pero ya llegamos a los últimos versículos del capítulo 7. Los versículos claves fueron el versículo 11 al 19. ¿Okay? Y estamos viendo que en verdad Hebreos es un libro de vacíos y rellenos, ¿okay? De sombra y cuerpo. ¿Okay? Sí. Hebreos 7, 11 al 12, del 18 al 19, como tratamos de enseñar, ¿verdad? Que son dos libros, sujeta al libro, se puede decir, donde nos mantiene encerrados, de aquí no van a salir, porque uno primero dice, ¿verdad? Que el sacerdocio no perfeccionó nada, y la ley no perfecciona nada. ¿Okay? Y para la persona espiritual, esto cría o crió un vacío. Que si la ley no perfecciona, si el sacerdocio no perfecciona, entonces, ¿qué nos va a perfeccionar? Y eso era para estimularlos hacia la fe. El judío moderno aún no puede soportar este pensamiento, que para ellos el sistema de sacrificio es el sistema que los perfecciona. Y por esta razón están desesperados para encontrar las genealogías de ellos mismos, las genealogías de los levitas, pero sobre todo las genealogías de Aarón. Porque sin la genealogía no pueden restablecer el sacerdocio levítico en el cual ellos confían. ¿Okay? Sin embargo, para aquel que lo considera y se da cuenta que ni la ley ni el sacerdocio de Leví perfecciona, lo abroga, lo abroga de su mente, lo hace a un lado. Esos son los hijos de la fe. Ahora, el escritor va a presentar otros vacíos y el relleno de la sombra que viene siendo el Señor nuestro Señor. Y en el siguiente capítulo, el 8, va a hablar ahí, citando de Jeremías 31-33, donde dice que Dios va a escribir sus leyes en sus corazones. Y yo las voy a escribir. Y yo miro eso como Dios diciendo, mira lo que ha pasado o lo que han hecho cuando ustedes tratan de escribirlas con sus propios medios. Esto es lo que pasa. Yo se las voy a escribir en sus corazones. Eso de la nueva hermenéutica que salió hace unos 30 años o 25 años, es un ejemplo donde hermanos, predicadores, ancianos, quieren introducir cosas nuevas, ¿okay? A la iglesia, mujeres pastoras y predicadoras y cosas nuevas, pues introducen una nueva hermenéutica, ¿okay? Y eso es cuando ellos rechazan a Dios y ya no dejan que Dios escriba sus leyes en ellos, sino que ellos mismos van a hacer esto. Y el resultado yo creo que va a ser un desastre. ¿Okay? Así es. Ahora, el despertar en sus mentes ese error de mirar la ley como el remedio es lo que quiere hacer este escritor. La ley no es el remedio. El sacerdocio no es el remedio. El error está en nosotros.
el cambio indispensable está en nosotros, no en la ley. Podemos decir, como dijo Jesús en labios de David, tu ley está en mi corazón. ¿Podemos decir eso? No puede estar hablando de otra ley nueva que se va a dar en el futuro. No. Estamos hablando de unos 1000 años antes de la venida de Jesús, cuando dijo David, tu ley está en mi corazón. Pero era Jesús el que dijo eso, inspirando a David para revelarlo en el libro de los Salmos. ¿Okay? No puede estar hablando de otra nueva ley. ¿Okay? Esperamos que Dios igualmente nos despierte a nosotros, ¿okay? Porque muchos piensan que la nueva ley es el remedio. No va a ser por ley, va a ser por fe, hermano. Ahora va en los versículos que siguen, del 20 al 28, va a hablar más por el poder de un juramento. Okay. Y en Hebreos 6, del 13 al 14, habló, ya había hablado del poder del juramento, que Dios no pudiendo o no queriendo jurar, juró por sí mismo. No habiendo algo mayor, juró por sí mismo. ¿Okay? Y realmente el juramento que viene envuelto en un pacto es algo que no se puede revocar. Es la mejor manera mejor manera para confirmar algo, donde ya no va a quedar ninguna duda. ¿Okay? Y en Génesis 24:7, cuando Abraham va a enviar a su criado a buscar una mujer para su hijo, le dijo al criado que Jehová le había jurado a él que le va a dar toda esta tierra a su descendencia. ¿Okay? Y ese juramento se hizo en Génesis 15, o sea, mucho más antes. ¿Okay? Y eso, él podía confiar que Dios, cuando Dios jura, va a cumplir. Y un pacto o un juramento era válido de generación a generación. ¿Okay? Tenemos el ejemplo en segunda de Samuel capítulo 21. No tenemos tiempo para leerlos, pero les voy a citar las escrituras. Josué 9 del 1 al 27, todo el capítulo. Tenemos que leer todo el capítulo. Josué 9 del 1 al 27 para entender el poder de un pacto o un juramento y que era válido de generación a generación. En 2 Samuel 21, del 1 al 14, sumamente importante para entender el poder del juramento, de un pacto. Ahora, desde que hicieron el pacto con los gabaonitas allá en Josué 9, hasta David son como 400 años. Y cuando surgió el problema, 400 años después, el juramento todavía estaba tan fuerte como ayer. Y el pacto todavía estaba vigente como ayer. ¿Okay? Si no entendemos el poder del juramento, no vamos a apreciar lo que siguen, los versículos que siguen. Son dos sacerdocios, uno mucho mejor que el otro. El sacerdocio de Jesús, según el orden de Melquisedec, es mucho mejor que el sacerdocio levítico. Hablará el escritor también del pacto como sinónimo con juramento, porque el juramento viene envuelto en un pacto. ¿Okay? Y nosotros estamos ajenos al protocolo de un pacto, cómo se estableció un pacto. Tenemos las escrituras ahí, pero no hemos invertido tiempo para ver cómo se establecían, cuáles eran las entradas y salidas, cuáles eran los detalles de cuando se establecía un pacto, que era muy importante. No nomás era un choque de manos, un abrazo, no. La palabra pacto, como les digo, significa primero partir por la mitad. Partían un animal por la mitad. Ponían parte del cuerpo acá y la otra parte acá y la sangre se chorreaba por medio y caminaban sobre la sangre y se hacían bendiciones y también pronunciaban maldiciones.
Y todo esto confirma que Jesús y el orden Melquisedec es mucho mejor que el de Leví. ¿Okay? Y esto está confirmado y puedes buscar. Está confirmado esto y puedes buscar todo lo que quieras en el Nuevo Testamento, pero no vas a hallar un cambio. No vas a hallar un cambio en la ley. ¿Okay? Y es lo que sostuvo desde el versículo 12 hasta el versículo 19. Dice que para cambiar el sacerdocio se necesita un cambio de ley. Búscalo todo lo que quieras. Yo lo he buscado y no lo he hallado. ¿Okay? Lo que encontré eran versículos mal enseñados, mal entendidos. Es lo que yo encontré. ¿Okay? Ahora, en las páginas del Antiguo Testamento, todo esto estaba escrito. Todo esto estaba ya revelado a todo aquel que oía, o sea, ponía atención a la palabra de Dios. Ahí estaba, siempre estaba. Ahora no sé si vamos a poder terminar el capítulo 9, pero capítulo 7, son 9 versículos, pero vamos a ver hasta dónde llegamos, hermanos. Quería hacer una corrección de la semana pasada. Creo que Lorena hizo unos comentarios y también yo cité Salmo 100, dije yo Salmo 26, pero realmente era el Salmo 126 y versículo 6 sobre la simiente preciosa. ¿Okay? La segunda era la pregunta que hizo Lorena y sobre la circuncisión. ¿Se acuerdan que hablamos bastante sobre la circuncisión? ¿Okay? Y yo le dije que eran desde que Abraham tuvo la fe y hasta que se dio la señal del pacto, que era la circuncisión en capítulo 17, más o menos calculamos que eran de 14 a 20 años. Y eso es muy importante, hermanos, muy importante. Vamos a leer de Romanos, capítulo 4 y versículos del 9 al 13. Si me permiten, voy a tener que usar el otro. En Romanos 4 y vamos a leer del versículo 9 al 13. ¿Okay? Y aquí está hablando de la justicia. ¿Okay? Y dice el versículo 9, luego, ¿es esta felicidad o bendición solamente para los de la circuncisión? ¿O también es para los de la incircuncisión? Pues decimos, a Abraham le fue contada su fe por justicia. Y ahí está hablando lo que leemos en Génesis 15 y versículo 6. Ahora la pregunta es, ¿cómo le fue contada a Abraham? Estando él circuncidado o incircuncidado o incircunciso. Obviamente, todavía no estaba circuncidado. No fue en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Él recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos le fuera conferida la justicia. O sea, desde que recibió la señal del pacto, dice allá en Génesis 17, y aquí en versículo 11 dice sello de la justicia, allá sello del pacto. En 17:11 y en Romanos 4:11. ¿Okay? Y él recibió la señal del pacto o el sello de la justicia de 15 a 20 años después. ¿Okay? Y así es como trabaja Dios, hermanos. ¿Okay? Para que no haya esa idea de que algo puede tomar el lugar de la fe, que es una tremenda declaración que concuerda perfectamente con Hebreos 7:12. ¿Okay? O sea que le pudiera haber dicho a Abraham, allá en Génesis 15, te vas a circuncidar. ¿Okay? Sí.
Pero se esperó 20 años y luego le dijo, ahora sí te vas a circuncidar. ¿Para qué? Para que no confundan las cosas. La justicia es por la fe, no por la circuncisión. ¿Okay? La justicia es por la fe, no por las obras de la ley. ¿Okay? Y es lo que está diciendo Pablo en Romanos 4. Miren. Él recibió la señal del pacto, la señal de justicia, antes de ser circuncidado. ¿Por qué? Porque el corazón de Abraham ya estaba circuncidado. ¿Me entiendes? Ya estaba circuncidado. Y ahora, como una señal del pacto, le dice, te vas a circuncidar. Y el año que viene, tu esposa va a tener un hijo. Entonces, recalcamos nuevamente que la forma de ver la ley es lo que se tiene que cambiar, no la ley. La manera en que ves la ley es lo que tenemos que cambiar aquí en nuestra mente. La ley está bien, la ley es perfecta. Ok, entonces vamos a seguir ahora sí con el estudio y vamos al versículo 20 y 21. El que quiera leernos, por favor. Si alguien es tan amable a leernos de Hebreos 7, del 20 al 21, por favor. Ahí va la hermana María Teresa. Ok, hermano. Sí, falta el... A ver, 20 y 21. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok, gracias, hermano. Ok, muchas gracias. Ahora, o sea, el hecho de que Jesús, la promesa a Cristo de ser sacerdote, fue con juramento. O sea, nada podía prevenir que se cumpliese. El peligro más grande sería que el hombre se perdiera como en los tiempos de Noé. Pero dijo Dios, ya no voy a destruir el mundo. Así, pase lo que pasa, así se va a quedar. Pero se ha hecho una promesa, un juramento, una promesa con juramento a Cristo. Y el mundo se puede perder completamente. Se puede completamente perderse, pero el Señor va a cumplir porque juró. Y esta era la base de esperanza, como dijo en los versículos anteriores, por el cual podían acercarse a Dios. El pueblo de Israel siempre estuvo rodeado y guiado por reyes malos y siempre estaban en problemas y uno podía pensar, bueno, a lo mejor Dios no va a cumplir con nosotros porque miren cómo está el sacerdocio y mira cómo están los gobernadores y mira cómo está la gente. Pero si se acordaban que viene uno al cual se le juró que será sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, con eso se creaba una esperanza y podían seguir confiados acercándose a Dios o cerca a Dios. Ahora, si es posible que Dios tenga un problema para cumplir con nosotros, hermanos. Nosotros estamos aquí esperando que el Señor venga por nosotros y que un día nos llame de las tumbas y vamos a salir. Pero si fuera posible que Dios tuviera un problema para cumplir con eso, ¿cómo sería nuestra fe, hermano? ¿Cómo estaríamos, cómo sería nuestra fe si no estamos seguros si va a venir o no? Qué terrible, ¿no, hermanos? Vivir con esa duda que a lo mejor no la hace. Pero se hizo un juramento. Y el Señor iba a venir, no importa qué pasara. Y tenemos todo el Antiguo Testamento como un testamento a que las cosas estaban muy mal. Muy mal. Pero el Señor vino.
Crió el mundo, pero el mundo no lo reconoció, no lo aceptó. Vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Okay? Pero se hizo un juramento. ¿Okay? Ahora, el juramento cementaba la promesa. El Señor era la garantía de que el Señor va a cumplir. Vamos a ir a Efesios capítulo 1. Hermanos, vamos a leer ahí del versículos 13 y 14. Efesios capítulo 1. Y dice, en esta versión, quizás su versión lee un poquito diferente. Tengo que hacer esto, hermano, porque, bueno, si trato de leerlo acá, mis ojos ahorita ya no me quieren ayudar. Pero voy a ver si lo puedo leer de acá también. A ver. 13, 14. Y dice, Efesios 1, 13 dice, También vosotros sabiendo. y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La palabra arras allí, en esta versión, dice que es la garantía, como una garantía, ¿okay? De que Él va a venir. ¿Okay? Y la palabra esta garantía en el griego significa uno que se da como en lugar de otro, como una bala. ¿Okay? Y tenemos ejemplos, ahorita vamos a mirar un ejemplo allá en el Antiguo Testamento, tenemos ejemplos donde personas se daban de garantía por otra persona. ¿Okay? Y así es que Jesús era la garantía. ¿Okay? Ahora, en el versículo 21 habla de los sacerdotes. Estos fueron puestos ahí sin juramento. ¿Okay? Pero al Señor se le juró: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El sacerdote levítico fue sin juramento. Ahora, si no hay juramento, no tiene la misma urgencia. No es de la misma importancia. Ese sacerdocio no tenía esa garantía. Ok, no es para siempre. Y puedo decir que no era indispensable. Si tú le dices a un judío, ¿verdad?, que el sacerdocio de Leví no es indispensable, hace cuenta que es blasfemia. No. El Señor va a proteger la familia de Aarón. La va a proteger. Pero si se pierde en el pecado, ni modo. De cómo queda, ¿no? Ni modo. Y el hecho es de que se ha perdido la genealogía de Aarón. Ya no tienen la genealogía de Aarón, se perdió. Okay. Y Dios ya no hay manera para recuperarla. Okay. Así es que no había ese juramento, no tenía el sacerdocio levítico, no tenía esa garantía de que Dios iba a mantenerlos para Dios. No, si se pierden el pecado, ni todo. Y es lo que pasó. Okay. Ahora, la prueba es clara. Salmo 110, versículo 4, juró el Señor. El Señor juró en su propio nombre, lo que estudiamos ahorita. Yo soy que soy. Si Dios no cumple, Jehová no es yo soy que soy. Jehová no es el eterno. Juró específicamente que sería sacerdote según el orden de Melquisedec. Y nos dice que el Señor jamás se hará hacia atrás. Okay. Y no dice en Salmo 110 y versículo 4,
tanto en el antiguo como en el nuevo, porque se cita ahí en el texto que estamos estudiando, dice allí, juró Jehová y no se arrepentirá, o sea, no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pase lo que pase. Okay. Pase lo que pase, Dios va a cumplir. Ahora, en Malaquías 2, del 4 al 5, nos dice que Dios, Jehová, hizo un pacto con Leví. Okay. Pero el pacto era condicional. Mientras ellos permanecían en la obra digna de ser el mensajero de Jehová, okay, que Dios iba a cumplir con ellos. Ellos eran el mensajero de Jehová, no el mensaje, ni tampoco el redentor, como ellos trataban de hacerse pasar, como que ellos eran el remedio. No. Y por eso dice Dios que los maldijo. El pacto tiene bendiciones y luego tiene sus maldiciones. Y dice Dios, por eso están menospreciados y por eso viven bajo la maldición. Así es que tenemos esta gran diferencia en el hecho de que Jehová le juró al Señor. Un sacerdocio tiene juramento, el otro no. Y por eso el sacerdocio de Jesús es mejor, eternamente mejor que el sacerdocio de Leví. Eso está establecido. Ok, hermana María Esther, nos lee versículos 22, por favor. Si no hay comentarios, nos pasamos al 22. Sí, hermano. Estaba yo leyendo que los judíos ya no dan el diezmo en la actualidad y dicen que porque no dan el diezmo porque ya no hay ningún levita en el templo, para empezar. Entonces no tienen por qué dar el diezmo. Eso es lo que explican ellos, ¿no? Sí. Y los palestinos están muy enojados con ellos porque ahí en el monte donde estaba antes el templo está una mezquita. Y antes estaba ahí, según dicen que estaba el templo de Salomón. Pues yo sé que el templo estaba cerca, pero ellos dicen que ahí estaba. Donde está el mezquita, ahí está el templo. Y los judíos están escarbando abajo de la mezquita. Andan buscando la genealogía de los levitas. Y eso puede provocar guerra. Pero ahí están. Porque si no tienen la genealogía de Aarón y de los levitas, aunque levanten el templo, de todo el mundo no tienen nada. Ok, vamos a leernos, hermana, el siguiente versículo, por favor. 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Ok, gracias, hermana. Fiador de un mejor pacto. Ok. Un pacto superior, dice la otra versión. Dice, ha sido hecho fiador. Yo no creo que el Señor era fiador de la cruz para acá, sino que Él era el fiador desde antes que viniera al mundo. Vamos a leer unos textos de Levítico capítulo 4. Okay. No son los únicos versículos, pero cuando está dando las instrucciones generales a los levitas en cuanto a los sacrificios, el capítulo 4 trata con los pecados del pueblo. Okay. Y en Levítico 4 y versículos 20, 25 y 31, nos vamos a leer una porción de esto para ver de qué se trata. Okay. Y dice allí en Levítico 4, y vamos a empezar a leer como del versículo un poquito para atrás. Dice, y hará que aquel becerro, ¿Cuál está leyendo, Raimundo? ¿Qué estás leyendo? ¿Levítico 4? Ok. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Okay. Dice el versículo 22, cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre los cuales
no han de hacer y pecare. Luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en lugar delante donde se degolla el holocausto delante de Jehová. Es expiación. ¿Okay? Dice el 25, y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, derramará el resto de la sangre al pie del holocausto. Y dice el versículo 26, y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Lo repito otra vez en el versículo 31. Okay. Y será perdonado, la última parte del 31. Y el versículo 35, la última parte, y será perdonado. Okay. ¿Por qué podía decir Jehová que serán perdonados cuando se está derramando sangre de animales? Okay. Hebreos 11, 10 y 11 dice que la sangre de los animales nunca podían perdonar el pecado. Pero había uno que se dio de fiador. Desde Moisés, o sea, desde antes se dio de fiador hasta que no viniera al mundo. Sería la garantía hasta que viniese y diera el rescate. Estamos hablando de Jesús. Fiador. ¿Okay? De un pacto superior al pacto con Israel. Porque Dios hizo un pacto con Israel. En Éxodo 24, del 4 a 8, hizo un pacto con Israel. Y ese pacto tenía que ver con tierra. ¿Okay? Génesis 15, 18 dice que tu gente va a ir en cautiverio, ¿verdad? Y van a regresar y van a poseer toda esta tierra. Un pacto perpetuo. ¿Okay? Ese pacto era el pacto con Abraham. ¿Okay? Pero el pacto que hizo con Abraham era mejor que el pacto que hizo con Israel, porque el pacto que hizo con Israel tenía que ver con guardar todo lo que estaba escrito en la ley. Vamos a ir a Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24. A ver, Margarita, léenos pues tú del versículo 4 al versículo 8, por favor. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El pacto que hace con Israel, la condición es de que ellos van a obedecer todo lo que está escrito en la ley. Y ellos dijeron en el 7, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Okay? Ese era el pacto con ellos. Ahora, si ellos desobedecen o dejan de cumplir, pues Dios dice, pues los voy a quitar la tierra y los voy a mandar en cautiverio. Y es lo que pasó. Es lo que pasó. El pacto que Dios hizo con Abraham era superior. Pero por mientras se necesitaba un fiador y Jesús es el fiador. ¿Recuerdan cuando José estaba en Egipto y vinieron sus hermanos y le dijo, José le dijo a los hermanos, quiero que me traigan a su hermano menor. Y regresaron con Jacob y le dijo, tiene que ir Benjamín. No puede ir. Y le dijo, yo me doy de fiador, dice. Yo me doy de fiador. Si algo pasa, dice, yo respondo. Mi vida por la vida de él. Ese es un fiador. Y
Y entonces, durante todo ese tiempo que se estaban ofreciendo sacrificios, los que lo ofrecían con fe, pero sabían que la sangre animal no me va a quitar el pecado, pero hay un fiador. Okay. Hay un fiador. Okay. Ahora, es lo que hacía este pacto que trabajara. Okay. Ahora, cuando nace Juan Bautista, allá en Lucas, capítulo 1, empezando con versículo 67, son 9 versículos los que tenemos que leer. Vemos que ese pacto que hizo con Abraham, ese pacto está en pie. Okay. Y aunque les quitó la tierra, aunque les quitó por 70 años el sacerdocio, el templo y todo, la esperanza del pacto con Abraham, esa no la quitó. Que ahí está la gente y esperando, y nos dice ahí en Lucas capítulo 1 y empezando con versículos 67, dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Okay. Aquí no está hablando del pacto que hizo con Israel, está hablando del pacto que hizo con Abraham, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor, serviríamos. Okay. En santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar tus caminos. Los caminos, ¿qué era? Está hablando de Juan Bautista que le va a preparar los caminos al Señor. Entonces aquí se refiere en versículos 73, 72 y 73 al pacto y el juramento que le hizo Abraham. Okay. Un pacto superior, más allá de tierra. Okay. Esto ya no se trataba de tierra nomás, más allá de ciudadanía terrenal, más allá de larga vida, lo que te promete la ley, sino que un pacto superior que hablaba de vida eterna en el cielo. Hebreos 11 va a hablar de eso. Que si ellos estuvieran pensando en las cosas de la tierra, hubieran volvido, pero ellos buscaban una ciudad celestial. Okay. El pacto es superior, okay. Superior que el que hizo con Israel. Si no tienen un comentario, vamos a pasarnos al 23, hermanos. Y hermana Menester. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Okay. Desde Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, hasta el Señor Jesucristo, quizás hubo unos 35 o 40 sumos sacerdotes. Más o menos calculé ahí en los años y todo. Y estos hombres eran los más santos de Israel. No había otra persona más santa que los sacerdotes, especialmente el sumo sacerdote. Y ellos vivieron bajo reglas muy, muy estrictas. ¿Ok? Ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo otra vez en Levítico 21. Vamos a leerlo otra vez. ¿Qué tan estricto vivían estos hombres? Okay. Levítico 21. Del versículo 1 al 9 habla de los sacerdotes en general, pero ya del versículo 10 al 14 habla del sumo sacerdote. Y dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción. Me quitan estos lentes fondos de botella. Y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos.
ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará. Esta era una vida bien estricta. Los otros sacerdotes sí podían ir a un velorio por su papá, su mamá, su hijo, su hermano, su hermana virgen, ¿ok? Y no se podían cortar el cabello, no se podían cortar la barba, y bueno, muchas, pero el sumo sacerdote no podía, si se le moría a su papá, ni por ellos podía ir a la reunión para consolar. ¿Okay? Dice en versículo 12, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Tomará por esposa una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por su mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Él los santifica. ¿Okay? Y esa es era la vida de un sumo sacerdote. Era la persona más santa del pueblo de Israel. Y cuando él moría, le pasaba el efod a su hijo mayor, al primogénito. ¿Okay? Y el primogénito no vivía, pues el segundo, pero al morir él, le pasaba al hijo que podía calificar. Porque si uno de sus hijos se casaba con una mujer que no era virgen, ya quedaba descalificado. ¿Okay? O sea, si es que al morir le pasaba el cargo de sumo sacerdote a su hijo. Y cuando moría su hijo, al hijo del hijo. Y cuando moría el hijo del hijo, así, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y así era. ¿Okay? Y dice, la verdad, dice, fueron muchos por la muerte. No podían seguir adelante. Hermana María Esther, lee el versículo 24 también, porque van juntos estos dos. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. O perpetuo, como inmutable. Inmutable, no se puede cambiar. Se pasa del juramento a la perpetuidad de su sacerdocio. Habló de juramento, ahora está hablando de que este sacerdocio permanece para siempre. El otro no, el otro moría, y ahí acababa como quien dice, su tiempo, y se lo pasaba a otro. Por eso su sacerdocio, el de Jesús, es perfecto, o sea, no tiene fin de tiempo. Por el juramento. Y el sacerdocio, según el orden del Melquisedec, ni principio de días ni fin de vida. Nosotros, hermanos, no tenemos que conocer a uno y después quizás a otro. No. Solamente tenemos que conocer al sacerdote Jesús. Como dice Marta, como los presidentes. Como no, ni así. Como se muere un papa y entra otro. En nuestra vida quizás podemos ver hasta 3 o 4 papas. El cristiano solamente tiene que conocer al sacerdote Jesús. Hermanos, somos sacerdotes. Hermanos y hermanas, aquí está nuestra tarea. Esa es nuestra tarea. Conocer a Jesús. Venid a mí todos los que están cansados y trabajados. Soy manso. Aprended de mí. Eso. No es un secreto, hermanos. Que para muchos hermanos, Jesús es un pariente lejano. Es un extranjero. No lo conocen. Sí. Y este es el que tenemos que conocer. Sí. No te preocupes de nadie más en este mundo. Nomás de Él. Si ya confesaste su nombre, nomás concéntrate en conocerlo a Él y nadie más. Esa es nuestra tarea. ¿Tienen algún comentario, hermanos? O no nos vamos a pasar al versículo 25 y 26. Aunque hermana María Esther nos lee de 25
al versículo 27, por favor. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan. A Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Gracias, hermana. Amén. Ok. Versículo 25 dice que Él puede salvar por completo. Sí. Este sacerdocio no es como el de Leví. Aquel es débil, aquel es impotente, no perfecciona nada. Este sacerdote puede salvar por completo, desde principio a fin. Desde que andamos en el pecado, el Señor nos llama, el sacerdote Jesús nos llama. Ese es su trabajo. El trabajo de un sacerdote es hablarle a los pecadores también. Desde que andamos en el mundo, muertos en el pecado, el sacerdote Jesús nos llama. Desde que nos entregamos, nos convertimos a Él, somos bautizados, el Señor nos encamina, nos enseña. Dice que no vamos a caminar solos, Él va a caminar con nosotros. Y te madura, te va madurando, Él es el que te va a madurar a ti. Siempre va a estar intercediendo hasta el día que dejes este mundo. Y todavía allá, ahí va a estar por nosotros. El sumo sacerdote era un mediador, un consejero. El sacerdote según la orden de... Sí, el sumo sacerdote levítico era un mediador, un consejero, pero no podía salvar. Ese sacerdote de Jesús es único. Es único. Yo soy la vida. Yo soy el camino y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice, no, pues, nomás uno, pues nomás, pero hay uno. ¿Cómo quisiéramos tener cientos y miles de caminos? Pero nomás hay un camino. Pero hay un camino. Primera Timoteo 2:5 dice que nomás hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesús, Cristo Jesús. Nomás hay uno, pero hay uno. Él es único. Y como digo, no solamente aquí, desde que nos llama por su evangelio hasta el día que morimos, pero en el juicio. Ahí estará o está como abogado nuestro. La pregunta es, ¿cuál era mejor? ¿El de Leví o el de Melquisedec? ¿Cuál nos conviene más? De eso va a hablar el versículo 26. ¿El temporal o el eterno? ¿Cuál estará allí siempre para interceder por nosotros? Dice el 25, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. ¿Quién va a estar ahí? ¿Aarón? No, Aarón va a estar haciendo fila como los demás. Ay. Va a estar haciendo fila como los demás. Ahora 26 nos dice que nos convenía, tal sumo nos convenía. Santo, inocente, puro, apartado de los pecadores. Nos convenía. Tal nos convenía. Santo, aprobado, pues. Apartado y aprobado. Inocente. Sin mancha. Sin mancha. Isaías 53, del 7 al 9, como una oveja. Okay. El matadero. Una inocente oveja. Puro. Apartado de los pecadores. Okay. Los judíos hoy en día nos dice que Isaías 53 está hablando de la nación judía. La nación moderna de hoy.
la nación de Israel hoy, que está hablando de esa, que ellos son los inocentes, que ellos son los que el Señor cargó todo el pecado sobre ellos. Miren, Israel unida en los tiempos de David y Salomón, la Israel dividida en tiempos de los reyes del norte, reyes del sur, la Israel en cautiverio, la Israel del remanente que regresó de Babilonia. Todos ellos se prueban como hombres pecadores, grandes pecadores. La idea moderna de los judíos es que ellos fueron tan inocentes, tan puros y tan apartados del mal que Dios pudo cargar sobre ellos el pecado. Eso es absurdo. Esa es una mentira. Y cuando lo dijo el rabino ese, lo decía no mirando la cama, mirando para abajo, así como buscando cómo esconderse, porque es una mentira. El judaísmo sigue siendo tan soberbio y egoísta que se atreven a presentarse como una nación inocente. Y es lejos de la verdad. Lejos de la verdad. Y hay iglesias cristianas, en comillas, que así miran a Israel, la Israel moderna, inocente, pura, con lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso están barridos con la promesa que Dios le dio a Abraham y a David. ¿Okay? El Señor cumplió con estos dos, con Abraham y con David, porque Abraham y David fueron fieles. El Antiguo Testamento es el testimonio de una vagancia del pueblo de Israel. El Antiguo Testamento es el testimonio de su culpabilidad. ¿Para qué? Para que lleguen a Cristo. Su vagancia y su culpabilidad. El Antiguo Testamento es lo que cría el vacío para que busquen al Señor. Así. En Hechos 3. Amén. Hechos capítulo 3. Sí. El Espíritu Santo da testimonio de lo peor de ellos. Sin embargo, Dios de todos modos los invita. En Hechos capítulo 3, y se encuentra dos veces esto en el libro de los Hechos, aquí en Hechos 3 y otra vez en Hechos 5, pero dice 13 y versículo 12 dice, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Porque había sanado a un hombre cojo. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Okay. Aquí Pedro se incluye en la bola. No es porque yo soy bueno. Si supiera, ¿verdad?, lo que hizo Pedro cuando negó al Señor. Dice el 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al Santo. Justo. Okay. Y justo. Esta palabra santo Santo. se refiere a Jehová, a Dios. Ah. Mas vosotros negasteis al santo y al justo. Y pedisteis que se os diese un homicida, Barrabás. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ustedes mataron al autor de la vida, la causa de la creación, la causa por la cual Dios puso su espíritu en el hombre. Lo mataron. Mataron al Señor, al Santo, el Justo. Hoy la Israel moderna se tiene que defender con armas nucleares. No viven en la seguridad de Jehová porque no son inocentes. No son inocentes. Ándale. No son. Dice el 27, él no tiene cada día la necesidad. Si
dice como los otros sacerdotes, si acaso pudieran encontrar las genealogías de los levitas y de Aarón y sus descendientes, si pudieran levantar su templo y todo, de todos modos, ellos van a tener que estar sacrificando por sus propios pecados, como dice el 27. Y si no lo hacen, sería por su soberbia. Por sus propios pecados, dice el 27, y por los del pueblo. Pero el Señor nomás lo hizo una vez. Se ofreció a sí mismo. A esta realidad me refiero, hermano. El pueblo ofrecía por sus pecados. Los sacerdotes de Leví tenían que ofrecer por su pecado primero. Y lo hacían cada día. ¿Por qué? Porque la ley y el sacerdocio eran impotentes y débiles todos los días. Mi hermano, no es fácil vivir un día sin pecar. Quizás uno pensara, no, ayer me aventé. Ayer ni un pensamiento malo tuve. Ayer fue un día perfecto. No cometí pecado. Ay, no, yo no me atrevo a decir eso. Ajá. No es fácil. Y esto incluye a los hombres más santos del mundo, que eran los de Leví. Ellos fallaban. Creían. Y cuando vino el Señor, lo mataron. El sacerdote Jesús ofreció un solo sacrificio, una sola vez. Su sacrificio fue satisfactorio a su Padre. No fue necesario ofrecerse una y otra, una vez. Y fue el sacrificio perfecto, efectivo. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Algo que quieran añadirle a lo que hemos, antes de leer el versículo 28? Dice Marta que es hermoso. Dice Marta. Dice Marta que el pensamiento es hermoso. Oye, Ramiro, yo quiero comentarte algo. O sea, por eso, o sea, al estudiar el libro de Hebreos, cómo nos lleva, cómo nos transporta al antiguo, que tenemos que aprender realmente cómo fueron el sacerdocio de Leví, cómo provino el sumo sacerdote de Melquisedec, cómo se dio y todo eso. Aunque no queramos muchas veces a conocer el antiguo, Hebreos te lleva forzosamente a conocer el Antiguo Testamento, ¿verdad? Yo creo que muchos dicen que el libro es difícil para entender, pero ajá, la mayoría dice, si no tienes el trasfondo, va a ser difícil, pero si lo tienes, si lo tienes, es relativamente fácil para entender. Fácil para entender. Sí. Bueno, hermana María Esther, lee el último versículo, por favor. Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, sí, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Perfecto es la palabra. Dice aquí que la ley constituye o apunta o pone a hombres débiles. Dios no buscaba a hombres débiles. Todos los hombres son débiles. No importa, todos hemos pecado y carecemos de la gloria de Dios. O sea que no importa quién iba a ser un hombre débil. Escogió al hombre más débil, hermano de Moisés, para empezar. Abraham. Sí. Moisés era débil. Moisés también. Moisés era la palabra de juramento al Hijo. Hecho perfecto. Para su propósito, la ley de Jehová es perfecta, hermano. Es poderosa para su propósito. Pero para justificar, para perfeccionar, la ley es impotente. Ni al hombre más santo de Israel le podía perfeccionar. La ley no lo podía perfeccionar tampoco a él. Era un hombre débil. ¿Okay? Ya leímos allá en Levítico 21, ¿verdad? Que Dios nombró a los levitas. Serán santos, dijo Dios. Los nombró, los designa, los constituye a ellos como los santos de Israel. Pero eso no quiere decir que no van a pecar. Nomás
los apartó a hombres débiles. Y esto creaba un vacío. Si este hombre no se puede él perfeccionar, pues menos a mí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí está el vacío. Y ahí entra la palabra del juramento. Un sacerdote se va a levantar según la orden del Melquisedec. Mucho mejor. El sacerdocio levítico tuvo unos buenos, pero todos eran débiles. Tuvo buenos sacerdotes, sumos sacerdotes, pero por más buenos que eran, todos eran débiles. En Hebreos 5, cuando empezamos este estudio de sacerdotes, de Hebreos 5, dice ahí que Dios escogió a Aarón. ¿Okay? Dice el versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que se presenten ofrendas y sacrificios por los pecados. 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Ahora, cuando dice que él está rodeado de debilidad, está hablando de su cuerpo. Está hablando de él. Dice el 3, y por esta causa, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, como también como los del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y les dije, ¿verdad? Que yo primero pensé, ¿por qué escogieron a Aarón? Si era un hombre bien idólatra y hizo el ídolo del becerro, y no, yo no lo escogiera. Bueno, Dios sabía lo que estaba haciendo, necesitaba un hombre así. Porque eres hombre, Raimundo. Para que cuando viniera aquella persona y le dijera, oye, pues yo hice esto, no te preocupes, yo hice peor que tú. Vamos a adorar, vamos a ponernos bien con Dios, ¿ok? Y te voy a acompañar, porque yo también soy pecador, yo he pecado. Y ese era el trabajo de un sacerdote, uno que puede relacionar. ¿Okay? Tenemos a Aarón, y luego después de él, Elí, que se mostró débil, y después Abiatar, que también le quitaron el sacerdocio por unirse a uno de los hijos de David, que quiso usurpar el trono de Salomón, etcétera. ¿Okay? El Señor dio tiempo para crear el vacío. Desde Moisés hasta que el Espíritu Santo da testimonio del Hijo en Salmo 110:4, pasaron como 500 años. Y durante ese tiempo, yo creo que el pueblo podía entender este sacerdocio. No me perfecciona, la ley no me perfecciona. Y se iba creando en ellos esta necesidad de que venga otro, y Dios, por medio de David, les dice en Salmo 110, versículo 4, el Señor juró, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y eso, hermanos, les tenía que llenar de esperanza. Este es el que yo quiero. Pero el juramento revelado posterior o después de la ley, ¿okay?, estableció o consagró al Hijo perfecto para siempre. ¿Okay? La ley de Aarón no perfeccionaba. El juramento y Jesús son perfectos. Así se tenía que ver siempre. El escritor no está saltando a la ley, ni está saltando al sacerdocio levítico, no los está tratando de menospreciar, sino el pensamiento es lo que está atacando, el pensamiento errado de los hebreos. El pensamiento que esto me puede perfeccionar, no te puede perfeccionar para nada. El único que nos puede perfeccionar es el que viene según el orden de Melquisedec. Y es Jesús. O de los que quieren regresar. O de los que quieren regresar. Dice Marta, o los que quieren regresar a un sistema que no les podía ayudar. Ahora, de aquí, porque aquí termina el capítulo 7, de aquí el libro va a explotar en alabanza. Todo salta en acciones de gracia, de gratitud y regocijo, porque Jehová promete
en el capítulo 8 y en el capítulo 10, olvidar nuestros pecados. Así No dice volverá a la crecer. última parte del versículo 12, dice, porque será propicio a nuestras injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Qué bonito eso, ¿Quién lo hace? que nosotros no podemos olvidar, pero Dios sí. Sí. Ah, Yo me voy a olvidar de eso. sí. Miren, hermanos, quizás a veces cuando estamos enseñando estas cosas, uno dice, pues el hermano Raimundo habla como si nunca ha pecado. Mira, hermano, yo tengo vergüenza cuando me acuerdo de mi pasado. De los pecados. Sí, sí, todos, sí. Todos A mí me deberíamos. gusta acordarme, Sí. pero gracias a Dios que el Señor dice, yo me voy a olvidar. Yo me voy a olvidar. Muchas cosas, hermano, Sí. nos pueden traer gozo. Muchas cosas. Que te sacan la lotería. O que, tener un hijo, ¿verdad? Un nieto. Muchas cosas nos pueden traer muchas alegría, pero nada como esto, hermano. Que Dios se olvide de tus pecados. Nada como esto. Y en medio de todas las cosas que nos pasan en este mundo, tribulación, cosas que nos pasan, malos entendidos, pleitos, todo eso entra en nuestra vida, pero esto hace que siempre esté un gozo constante en nuestras vidas. Pase lo que nos pase en la vida, el hecho de que Dios ha olvidado nuestros pecados nos debe llenar de alegría y de esperanza. De esperanza. Ok, Amén. hermanos, hasta aquí llegamos con el capítulo Sí. 7. ¿Algún comentario, algo que quieran añadirle a cualquiera de los versículos que repasamos? Hermano Raymond, Mandelman. según el estudio también, yo pienso que a medida que nosotros vamos conociendo a Dios, vamos conociendo a su amado Hijo y la obra gloriosa del Espíritu Santo, es para, aunque dice la Biblia que somos imperfectos, pero ir buscando esa perfección en Dios, ir buscando esa perfección en Dios, esa fe estable, esa conducta que agrade a Dios, esa conducta también, hermano, que agrade también a nuestros hermanos. Porque cuando nosotros miramos, hermano, a esa gente que Dios escogió, nunca se enseñoreó un sacerdote de los demás, especialmente Aarón, hermano, porque fue una persona que había fallado. Entonces, bajo todas las fallas que él tuvo en su vida, para cuando los pecadores llegaban a él, se acordaba de él y abría los brazos a los que llegaban a él. Yo creo que, hermano, el estudio, yo pienso así, hermano, tomo la parte mía, que nosotros somos, por más que llevemos una vida con cuidado, con respetuoso ante Dios, no nos debemos de enseñorear a nuestros hermanos, creernos siempre pequeños en el estado que Dios, hermano, permite que nosotros estemos. Y así en ese sistema de vida, hermano, ir congeniando con los demás hermanos, con las demás hermanas, para que la vida mía y la vida suya también nosotros podamos hacerlos felices, creyendo, hermano, en ese sumo sacerdote que es Cristo Jesús, que así como él dijo que aprended de mí que soy manso y un corazón, y ayer es descanso para vuestras almas. Yo creo que ahí también debe estar el trabajo de cada uno de nosotros los cristianos. ¿Por qué lo digo, hermano? Porque también en la iglesia hay asperezas, hay roces, hermano, de hermanos, entre hermanos, y vamos siempre por el mismo camino, siempre por la misma fe. Pero a medida que nosotros vamos creciendo, hermano, el Señor, el crecimiento nos va a permitir a nosotros comprender a aquella gente que posiblemente, hermano, tenga esos roces con nosotros, porque siempre hay. Y para eso hay yo, hermano, es el crecimiento, hermano, en la palabra de Dios. Y es ahí donde digo yo que, hermano, cada uno de nosotros debemos de procurar hacerle fácil el momento a los demás hermanos.
a las demás hermanas, para que yo, con la paz de que Cristo me da, también pueda yo, hermano, impartir esa paz a nuestras demás hermanas y hermanos. Yo creo que, hermano, bajo este estudio que tenemos acá, vemos, hermano, que entre más conocemos a Cristo, sí es, hermano, es el propósito de conocer a Cristo. Hermano, seguir sus pisadas, como dice un canto, ser humildes, siempre sencillos, hermano, sin sentirlos grandes a la par de ninguna otra persona, porque ese mal, hermano, existe en la iglesia. Y no le digo consentimiento, hermano, en contra de nadie. Por lo menos aquí en nuestro país, nuestro hermano Raymond, hermano, conoce a muchos hermanos. Y muchos hermanos, porque son bendecidos en el conocimiento y son bendecidos en las cosas materiales, siempre, hermano, hay eso que siempre quieren estar por encima de otros. Y algo, hermano, que para Dios, hermano, no le gusta, porque aún Santiago, hermano, lo rechaza. Santiago dice que si en la congregación entra una persona con el anillo de oro como este, y luego llega otra persona, dice, con ropas andrajosas, si dice siéntate aquí, y al que es de su agrado y tiene, siéntate acá, estás haciendo asesión de personas, dice Santiago. Dice Dios, hermano, en labios de Santiago. Entonces yo hallo que a través que vamos conociendo a Cristo, su personalidad, su amor, su ternura, su cariño, hermano, es para procurar cada uno de los que Dios nos va dando entendimiento de ser mejores que ayer, para honra y gloria del Señor. Amén. Lo único que nos, lo Sí. único que nos queda, hermano, es orar por los hermanos, por uno mismo, para poder soportarnos unos con otros, como está escrito, orar por nosotros mismos, orar por la congregación, que estas ideas que ellos se toman, que claudican de ser superiores a uno, orar por ellos, hermanos, no nos queda uno y soportarnos unos a otros. Pienso que es una Qué clave. bueno. Una cosa interesante es de que Aarón, siendo el hombre más santo de Israel, no entró a la tierra prometida. Entonces, ajá. Sí. Si nosotros como predicadores o maestros maltratamos a los hermanos, se nos va a llamar, dice la escritura, que no todos sean maestros porque vamos a recibir un juicio un poquito más severo. Más severo. Y a mí me choca cuando hermanos, predicadores especialmente, ¿verdad? Tratan a los hermanos los tratan como que ellos no hacen nada y yo hago todo. Nosotros estamos, y ellos los traen bien en carrilla. Y está bien empujar a unos hermanos, ¿verdad? Y tratar de estimularnos a que mejoren, pero el aire ese de ser superiores es algo tan peligroso. Y se ve mucho con los predicadores y sus esposas y sus hijos. ¿Okay? Y nomás recuerdo que Aarón no entró. Y No entró hermano ni Raymond, Moisés tampoco. y hermano Raymond, el problema aquí en nuestro país es, hermano, que los hermanos más pobres son los que más sufrimos, hermano, más los apartan. Ese problema en nuestro país, hermano, de muchas personas que Dios les bendice con techo, con dinero, con estudios, con títulos, hermano, quieren tener otra clase de amistad con otras personas y a uno siempre por ahí, hermano. Es algo que rompe el corazón, hermano. Sí. No, hermano, ánimo, ánimo. Acuérdese acuérdese de Noé, cómo fue, cómo le cogió Dios por serio, por corto de palabras, sin estudio, hermano. O sea, tenemos el camino que tenemos que seguir es a Dios, y la pobreza no importa, hermano. Acuérdese que los más ineptos podemos aprender más de los porque los que tienen estudio no practican la honestidad, no practican el amor. Eso es lo que tenemos nosotros, que practicamos el amor, que conocemos a la gente pobre. Qué bueno, hermana, qué bueno. Qué bueno, hermano. Ok, No, yo creo no, que sienta así. en muchos casos lo que los predicadores conocen es lo que tienen que predicar para mantener su trabajo y no conocen al Señor. Ajá. Ok, hermano, Políticamente. ya voy a apagar la grabadora aquí. Está bien, hermano. Hasta arriba, ok.